Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Juan a Jesús, preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Palabra del Señor. El ayuno. Qué importante, hermanos, es conocer en este momento cuál es el ayuno que Dios quiere. Recordemos que Jesús ha venido no para abolir, sino para perfeccionar lo que existe. Y así como perfeccionó la ley, los mandamientos del Antiguo Testamento, ha perfeccionado el ayuno. Dice el Señor: ¿cómo es que quieren ayunar si no obedeces? ¿Para qué ayunar si no haces caso? ¿Mortificarse si no estás atento a Dios? En el día del ayuno, lo que buscas es tu interés. Y ayunas entre riñas y disputas, entre puñetazos y sin piedad. No ayunéis como ahora. Eso está en la primera lectura del libro de Isaías. Desde allí ya Dios está dando la manera de cómo es que se debe ayunar. El ayuno primero no parte de mí, no es un gusto propio, no es un deseo propio, es que yo quiero ayunar, no. El ayuno tiene que partir de Dios. Es Dios el que lo tiene que pedir, no soy yo el que lo ofrezco, es Dios quien lo pide. El ayuno está libre de toda actitud humana. Y por eso, si somos desobedientes, ¿de qué sirve el ayuno? Si vivimos en discordias y divisiones, ¿de qué sirve el ayuno? Si hacemos lo que nos gusta, lo que nos parece, ¿de qué sirve el ayuno? De nada y para nada. ¿Cuál es el ayuno que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? El ayuno, hermanos, es una manera de prepararse para esposarse con Dios, es disponernos para entrar en la vida divina. ¿Y será entonces que el dejar de comer un alimento, el privarnos de algo, nos va a preparar? Sí, pero muy débilmente. Necesitamos una verdadera preparación. ¿Y cuál es esa verdadera preparación? La dijo el Salmo 50. Un corazón quebrantado y humillado. Un corazón limpio, puro, que pueda estar perfectamente unido a Dios. Y entonces Dios, el Señor Jesús, ha abolido el ayuno judío. Dice el Evangelio que los discípulos de Juan se acercan a Jesús y le dicen: nosotros y los fariseos ayunamos a menudo. ¿Cuál es la gloria que los fariseos le daban a Dios? Ninguna. ¿Y ayunaban? Sí. Y dice el Evangelio, y a menudo. ¿Y para qué les sirvió el ayuno? Para nada. Porque era un ayuno humano. De lo que se trata acá es de un ayuno divino. ¿Y cuál es el ayuno divino? Aquel que nos une realmente a Dios. ¿Y qué es lo que nos une a Dios?
¿Qué es lo que impide que lleguemos a Dios? Pues nosotros mismos, mi voluntad, mi deseo, mi gusto, como yo veo las cosas, como a mí me parece. Eso es lo que me separa de Dios. Es de eso lo que tenemos que ayunar. Por eso el Señor dice en el Evangelio: el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es dejar atrás mi voluntad humana para acoger la voluntad divina. Ese es el ayuno. Hay que ayunar de nosotros mismos, de mi voluntad, de mi deseo, de mi gusto. Lo demás es un rito religioso externo y además judío. ¿Que la iglesia lo adoptó? Sí. ¿Que hace bien el alma? Sí. Pero no hace todo el bien que debería hacer. El ayuno que hace todo el bien. ¿Y cuál es ese bien? Esposarse con la divinidad. Es renunciar a nosotros. Y al renunciar a nosotros, acoger a Dios. Ayunar de mi gusto, de mi deseo, de lo que yo quiero, para entrar en Dios y para Dios. Y para eso entonces, hermanos, necesitamos la oración. Necesitamos el conocimiento, la formación y ser obedientes en esa formación. No son obedientes. Y esa obediencia, el ayuno sin esa obediencia no funciona. Necesitamos obedecer, necesitamos formarnos, necesitamos salir de nosotros mismos, y ese es el ayuno que el Señor hoy quiere para su iglesia y para todos aquellos que lo están buscando de corazón. Ahí tenemos a nuestra Reina y Madre, María, la Santísima Virgen María. Hizo el ayuno más perfecto en su vida: atar su voluntad humana a los pies del Padre Celestial, para no vivir de ella y solo vivir de voluntad divina. Ese es el verdadero ayuno, ese es el más grande sacrificio. Lo demás son pañitos de agua fría, de agua tibia, que no producen absolutamente nada, ni en Dios ni en nosotros. Hay que ayunar de nuestra voluntad humana para entrar en la voluntad divina. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.